Muy bien, pues para recuperar un poco el tiempo, vamos a comenzar esta primera parte. Gracias. Buenos días. Vamos a dar paso a la conferencia inaugural. Gracias. Quien tenía que estar presentando a la señora Soleto Ávila, que tengo a mi izquierda, tal como consta en el programa, era doña Pilar Sepúlveda. Debo disculparla en su nombre y en el de la organización. La señora Sepúlveda se encuentra enferma y nos pide que transmitamos al auditorio que lamenta profundamente no poder estar aquí hoy. Yo les puedo asegurar, conociéndola y conociendo su trayectoria vital, que sus palabras son realmente sentidas. Debo decirles igualmente que, aunque siento la causa por la que sustituyo a la señora Sepúlveda, es un honor para mí poder estar aquí acompañando a la señora Sotelo. Mi nombre es Trinidad Núñez y se me ha pedido por formar parte de la coordinación del comité científico que apoya a este 7º congreso que esté aquí. Algo que Pilar Sepúlveda quería resaltar y que les traslado en su nombre es el papel que en este encuentro se le ha querido dar a la universidad. Un papel que las propias universidades públicas andaluzas han aceptado, apoyando a la Junta de Andalucía en la lucha contra la violencia de género desde los saberes, compartiendo reflexiones, estrategias, herramientas y análisis. Y así tiene que ser. La universidad no puede vivir ajena a lo que pasa en la sociedad y por eso debe implicarse en asuntos sociales y debe interesarse en buscar respuestas a dichos problemas. Y de la misma manera, los problemas sociales tienen que remover lo que pasa en la universidad. Y la violencia machista es un gravísimo problema que requiere del análisis y de la actuación desde diferentes frentes: educativo, sanitario, investigador, económico, psicológico, científico, jurídico, político, legislativo. La conferencia marco a cargo de doña Marisa Soleto va a podernos situar en los diferentes matices que se aprecian en la legislación existente sobre la violencia de género y en los retos que tienen y que deben afrontar los poderes públicos, escuchando los planteamientos que al respecto se están haciendo desde la sociedad civil. Doña Marisa Soleto Ávila es licenciada en Derecho. Toda su experiencia profesional está referida al desarrollo de políticas públicas en materia de igualdad, de oportunidades desde la Administración pública, desde la empresa privada y desde el tercer sector. Es feminista y siempre ha estado trabajando en el ámbito de la participación y reivindicación social de las mujeres, y lo ha hecho desde diferentes organizaciones. Desde el año 2001 es directora de la Fundación Mujeres, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en proyectos dirigidos al desarrollo de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Desde esta entidad se desarrollan programas de intervención para fomentar y apoyar el acceso de las mujeres al empleo y a la actividad empresarial, impulsar el desarrollo de las políticas de igualdad en las administraciones públicas y en las entidades privadas o para la prevención de la violencia de género, especialmente en el ámbito de la sensibilización social y la prevención de la violencia de género en la población más joven. La señora Soleto es autora de diferentes materiales y publicaciones sobre la integración de la igualdad de oportunidades y perspectivas de género en las políticas públicas y participa habitualmente en actividades de formación en materia de igualdad y violencia de género en ámbitos profesionales y universitarios, así como en grupos de trabajo para la formulación de propuestas políticas en temas relacionados con la igualdad de oportunidades y de trato y contra la violencia de género. Desde 2007 es miembro del Observatorio Estatal de la Violencia de Género en representación de la Fundación Mujeres. Y le doy la palabra. Muchas gracias. Sí. Sí, bueno, buenos días a todas las personas presentes. Veo poco. Sé que seguramente tengo incluso muchas amigas entre el público, pero no se ve nada con los focos. Entonces, voy a aprovechar para abrir esta intervención que generosamente me ha ofrecido la Dirección General sobre Violencia de Género de la Junta de Andalucía,
para hacer algunos agradecimientos y algunos saludos, ¿no? Es para mí, desde luego, un honor. Estoy casi abrumada de poder abrir un congreso que tiene esta afluencia de público, ¿no? Y quiero agradecer particularmente no solamente que la Junta de Andalucía mantenga el compromiso que hemos escuchado en la mesa inaugural, sino particularmente que facilite espacios como este. Saben ustedes que desde la sociedad civil hacemos siempre mucha insistencia, ¿no? Decimos insistentemente que una de las claves de la lucha contra la violencia de género tiene que ver con la coordinación interinstitucional y tiene que ver con una implicación transversal. La palabra transversalidad es una constante en todas las políticas de igualdad y también en las de prevención de violencia de género, pero lo cierto es que necesita de espacios de coordinación. Si no hay espacios donde los diferentes ámbitos sociales, administrativos, sociedad civil, los ámbitos académicos puedan sentarse a discutir, a intercambiar, a aprender juntos y juntas, pues es muy difícil realmente dotar de instrumentos y de herramientas a esa transversalidad, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues poder abrir un espacio como este, donde precisamente lo que se promueve es eso, ¿no? Es un conocimiento científico en materia de violencia de género que permita a las diferentes instituciones y administraciones coordinarse, pues es un honor para mí. Yo vengo a contarles lo que yo he aprendido en materia de otras formas de violencia de género y las preocupaciones que en este momento podemos tener desde una entidad como Fundación Mujeres, ¿no? Y eso tiene muchísimo que ver con la actividad que desde la sociedad civil se está llevando a cabo en este momento, ¿no? Con lo cual aprovecho también para saludar especialmente a todas las organizaciones de mujeres, organizaciones feministas y organizaciones que están prestando servicios a víctimas de la violencia de género, porque sin ese conocimiento cercano, sin esa formulación de la reivindicación y sin esa voluntad decidida de tener incidencia política en lo que tiene que ver con las políticas de prevención de la violencia de género, pues yo probablemente sería mucho menos capaz de contarles a ustedes casi ninguna cosa, ¿no? Porque lo cierto es que el movimiento feminista en España ha estado enormemente activo en todo lo que ha tenido que ver con la formulación de las políticas, ¿no? de prevención de la violencia de género. Son muchas las organizaciones que han venido participando desde el mismo planeamiento de la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género y que aún hoy están haciendo esfuerzos muy importantes para seguir avanzando en ese conocimiento y para seguir demandando de las instituciones públicas las medidas necesarias de mejora, que todavía quedan algunas, como voy a intentar desarrollar en la intervención. Saben ustedes que, por ejemplo, se han hecho esfuerzos de coordinación entre las entidades para poder participar en foros de interlocución política. Hace ya más de un año se formuló el informe CEDAW-Sombra, que tiene una parte importante dedicada al tema de violencia de género en relación con el seguimiento de las políticas de igualdad por parte de Naciones Unidas en España, y en este momento se está empezando a organizar un esfuerzo parecido de hacer también un informe Sombra en todo lo que tiene que ver con el Convenio de Estambul. Por lo tanto, tenemos la suerte de tener en este país una sociedad civil activa, una sociedad civil además que está muy pegada a la realidad y a la necesidad de las víctimas de forma tradicional y que por lo tanto permite espacios de conocimiento que son enormemente interesantes y además con muestras y signos de colaboración cada vez más importantes, ¿no? La generación de grandes plataformas que incluso el año pasado desembocaron en una gran movilización estatal contra la violencia de género, 7N. Recordarán ustedes esa gran manifestación en Madrid, probablemente una de las más grandes que ha organizado el movimiento feminista en España y que sin duda contribuyen a uno de los requisitos fundamentales para la erradicación de la violencia de género, que es la generación de conciencia social, ¿no? Es decir, que solamente cuando hay foros de esas características, solamente se consiguen grandes manifestaciones cuando somos capaces de llegar
a la conciencia de la población en general. Es decir, es evidente que solo las feministas, solo las organizaciones de mujeres, que estamos, por cierto, movilizadas permanentemente, ¿no? Seguramente aquí en Sevilla, cada vez que hay alguna plaza donde particularmente se reúnen las organizaciones cada vez o en fechas señaladas, bueno, pues para organizar grandes manifestaciones de repulsa contra la violencia de género necesitamos además convencer a mucha gente, ¿no? Y antes de empezar, el último mensaje que doy, bueno, saben ustedes que las redes sociales son un fantástico instrumento de comunicación. Este congreso tiene hashtag, lo tienen ustedes en la portada, y es absolutamente fundamental que el contenido que hay en los medios de comunicación y en las redes sociales no solamente sea la barbarie, que es lo que habitualmente nos encontramos, con lo cual estoy casi convencida que el 50% de este aforo tiene ahora mismo en la mano un teléfono móvil. Hagan ustedes el favor de coger sus móviles y hashtag, o sea, tuitear la etiqueta con los mensajes de reflexión y de buen contenido que se puedan hacer en espacios de estas características. Porque yo no me voy a enfadar si les veo manejando el móvil, ¿eh? Es decir, es necesario que todos y todas, particularmente las personas que nos implicamos en procesos de reflexión y de propuesta, que efectivamente coloquemos también los mensajes necesarios, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos estamos enfrentando con muchos mitos que es bueno, pues necesario erradicar, y la colaboración y la participación de cada uno y cada una es importante en este caso. Me toca a mí poner marco al tema de la conferencia, por lo tanto, yo voy a intentar hacer un repaso rápido sobre las cuestiones que tienen que ver con otras formas de violencia de género. Voy a dejar apuntado muchos temas que, sin duda ninguna, se irán profundizando en el resto de las mesas. Y voy a dividir la intervención en dos partes. Una primera parte en la que voy a repasar algunas cifras, no muchas, porque soy consciente también de que mucha de la gente que está en este aforo probablemente comparte la especialización en materia de violencia de género, pero sí voy a intentar dibujar un poco el panorama general de lo que es la violencia de género considerada de forma integral, es decir, a partir también no solamente de las manifestaciones de la violencia de pareja, sino de otros tipos de violencia, y dedicaré una segunda parte a trasladar un poco cuáles son las preocupaciones en un momento que yo creo que es estratégico, y explicaré por qué, de cuáles serían el tipo de medidas y el tipo de retos pendientes que tenemos en este momento para abordar otros tipos de violencia. Y sin más, empezamos. Una de las cuestiones que yo creo que es fundamental para entender lo que llamamos otras formas de violencia de género es entender que la violencia contra las mujeres es una realidad global. Y es una realidad global por varias cuestiones. La primera de ellas es porque tiene una incidencia global en todo el mundo. Es decir, hay cifras, muchas de ellas estimadas, porque saben ustedes que no en todos los países tienen la suerte de tener sistemas y mecanismos de seguimiento como los que se han desarrollado en algunos países occidentales como España, pero las cifras de Naciones Unidas son espeluznantes. Es decir, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual en su vida. El 1 de cada 3 queda muy bien, ¿no? Pero el otro día en un congreso en Gijón, una de las ponentes ponía el ejemplo de: miren ustedes a su derecha y a su izquierda, si no son ustedes una de las dos. Sería un poco la proporción. O si cogemos la población mundial, unos 7.000 millones de personas en el mundo, esto significa que más de 2.000 millones de mujeres, más de 2.000 millones largos de mujeres en el mundo han sido víctimas de violencia física o sexual a lo largo de su vida. Es verdad que esta es una cifra que oscila entre unos países y otros, no es estable, pero las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que es otra organización internacional que se encarga de poner en circulación algunos datos, habla de que sí se produce en todos los países del mundo y que con una prevalencia variable que puede estar entre el 15%
y más del 70% en algunos países, ¿no? Es evidente que, bueno, pues por lo que leemos en los medios de comunicación, conocemos casos como la India, ¿no? Donde la violencia de género, o algunos países africanos en vías de desarrollo donde la violencia está presente en la vida de casi la totalidad de la población femenina. Hay otros países donde esta prevalencia es menor, pero no deja de ser un problema bastante cotidiano. Y lo sabemos además porque, afortunadamente, como decía, en Europa estamos empezando a desarrollar instrumentos de medición que son más precisos y que nos dan cifras que nos avergüenzan, en el sentido de que yo creo que gran parte de la población pensaba que esto se iba a ir arreglando con el tiempo, ¿no? Pero no es así. La última y la primera macroencuesta que ha hecho la Agencia Europea de los Derechos Humanos daba algunas cifras que eran altamente preocupantes, ¿no? Como hasta un 8% de la población europea femenina puede sufrir violencia de género en su vida, en el último año. Es decir, estamos hablando solamente del porcentaje de población europea que puede tener un episodio o puede estar sufriendo violencia de género durante el último año. En esa encuesta, que aborda también los diferentes tipos de violencia y se fija particularmente en algún tipo que es específica, además, o que mayoritariamente se produce en Europa, en países donde se supone que hemos alcanzado la igualdad de derechos, ¿no? Al menos formalmente, entre mujeres y hombres. Hay algunos datos que son muy preocupantes, ¿no? Es decir, había una pregunta en esa encuesta que le preguntaba a las mujeres que participaron cuántas de ellas seguían tomando medidas de modificación de conducta para protegerse. Es decir, esto de no me monto sola en un autobús, no voy por determinado tipo de sitios, procuro el tema de protección, etcétera. Y más del 50% de la población femenina toma medidas preventivas en su vida cotidiana. Lo cual significa básicamente una cosa que sabemos todas las mujeres, y es que las mujeres vivimos con un miedo estructural importante ante la certeza de que sigue existiendo una carga de violencia de género contra las mujeres que se sigue produciendo, ¿no? En España, la macroencuesta también nos da cifras sobre cuál es la situación. Me refiero a la macro. Saben ustedes que tenemos además muchísimos datos oficiales por parte del Consejo General del Poder Judicial, por parte de la Fiscalía, sobre cuál es el funcionamiento de las medidas de protección y de la utilización de las denuncias, etcétera, etcétera. Pero también hay un instrumento que habla que es una encuesta en la que se pregunta a la población, y ahí pues las cifras siguen siendo exactamente igual de preocupantes, ¿no? Todos estos documentos los tienen ustedes pero estamos hablando de que en España el 24,2% de las mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia física o sexual a lo largo de sus vidas, lo cual significa una cuarta parte de la población, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando en términos poblacionales de millones de mujeres, ¿no? Por lo tanto, seguimos teniendo un fenómeno que es bastante global en términos cuantitativos. Es un fenómeno global también desde el punto de vista de las formas de manifestación. Y aquí empiezo ya a tocar más específicamente el tema de fondo que me tocaba, ¿no? Se decía en la mesa, claro, yo creo que el discurso no lo sabemos, ¿no? La violencia contra las mujeres no manifiesta solamente en forma de violencia física, sino que hay otras muchas formas en las que se producen los hechos violentos contra las mujeres. La violencia es también psicológica, es también emocional, es también sexual, es también económica. Pero lo cierto es que todavía, y aún hoy, si realmente preguntamos a la opinión pública o si realmente vemos algunos instrumentos de carácter judicial respecto de cuál es el tipo de violencia que es mayoritariamente reconocida, pues evidentemente seguimos identificando la violencia como violencia física. Es decir, el golpe es lo que realmente se reconoce. Y tenemos algunas deficiencias en todavía poder identificar, probar, proteger, prevenir otros tipos de violencia, que además hay que decir que no se dan solas. Es decir, es difícil encontrar, y esto lo dicen en muchos casos las organizaciones que se ocupan de la recuperación de las mujeres, es decir, la violencia física está acompañada normalmente de violencia sexual, de violencia económica, de violencia psicológica, ¿no? Y por lo tanto, digamos que es un fenómeno complejo
que no siempre se reconoce como tal fenómeno complejo, ¿no? Y puede suceder lo contrario, es decir, que se den formas de violencia en la que no concurre la violencia física y entonces podemos tener determinado tipo de episodios de desprotección de las víctimas. Y después hay otras cuestiones que en este momento estamos en un momento estratégico respecto de la manifestación de otros tipos de violencia de género. Hemos escuchado también en la mesa inaugural cómo la consejera hacía referencia de la necesidad de modificar legislación y, aunque me extenderé un poquito sobre esto más adelante, decir que existen violencias con nombres y apellidos, ¿no? Es decir, que la violencia contra las mujeres no es solo la violencia que se produce dentro de las relaciones afectivas, aunque es verdad que en todo el mundo, de acuerdo con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la violencia que se produce dentro de la pareja es la mayoritaria, es decir, podemos estar hablando de que el 70% de los casos de violencia contra las mujeres se produce en el marco de las relaciones afectivas, pero es cierto que existe otro tipo de fenómenos, ¿no? Otro tipo de fenómenos como son la violencia sexual ejercida por terceros, y que eso particularmente, además, afecta de una manera absolutamente transversal y sigue siendo uno de los principales problemas en los países en los que existe esa hipotética igualdad entre hombres y mujeres. Aquí en España se cometen 3 violaciones diarias, ¿no? Es verdad que denunciadas ante la policía, sin denunciar, probablemente bastantes más, ¿no? Es verdad que conocemos los casos más sangrantes, ¿no? Ahora mismo tenemos, a todo el mundo ha llegado el eco de la violación en los Sanfermines y demás, pero lo cierto es que se producen se denuncian 3 violaciones con penetración al día en España. Existen fenómenos que se están produciendo a nivel internacional y que tienen sus propios mecanismos de reflexión, que es la violencia contra las mujeres en los conflictos bélicos, y que estamos en un momento particularmente preocupante, ¿no? Es decir, que estábamos acostumbradas a un tipo de conflicto, ¿no?, en el que efectivamente se dejaban a salvo los derechos de la población civil. En este momento la violencia ejercida contra la población civil es una de las estrategias de guerra más utilizadas, es una estrategia además que está provocando el desplazamiento de miles de personas en el mundo, y en ese contexto la violencia que se ejerce contra las mujeres está cobrando una dimensión especial y particular, ¿no? Se acordarán ustedes de las niñas de Nigeria. En ese caso concreto, el grupo terrorista que ejerció esa acción de secuestro y posterior violación, tortura, las están empezando a liberar ahora, cuando hace más de un año que se produjo ese tema. Específicamente, el grupo terrorista autodenominado Boko Haram lo que hizo fue decir efectivamente por qué dirigían esa violencia contra las mujeres, ¿no? Es decir, os vamos a robar vuestra identidad, vamos a violar a vuestras hijas, las vamos a embarazar, etcétera, etcétera, con las consecuencias que eso tiene. Y eso lo conocemos bien desde la guerra de Yugoslavia. Es decir, cuando se produce un genocidio de esas características, lo que sucede además es que las mujeres son expulsadas de las comunidades, y las consecuencias sobre la vida de esas mujeres y sobre el desarrollo de esas sociedades es en muchas ocasiones irrecuperable, ¿no? Hay también, además, una cuestión que es particularmente importante y que sí que se ha abordado en algunas de las directivas de Naciones Unidas, la 1325 y todas las resoluciones de desarrollo de esa resolución, que tiene que ver con la necesidad de que este tipo de problemas se aborde con la presencia de las mujeres en los procesos de paz, ¿no? Es decir, que en muchas ocasiones las mujeres han vivido violencias específicas contra sus derechos, contra su persona, contra su seguridad, contra su vida a lo largo de los conflictos bélicos, pero después, cuando se negocia la paz, no están en las mesas de paz. Y eso tiene consecuencias nefastas respecto de lo que tiene que ver con la reparación del daño. Es decir, cuando se firma una paz, se cierra un conflicto, una de las cosas que se procura es que se cierren los pactos necesarios para poder vivir juntos a partir de ahí. En muchos casos, las violaciones masivas en tiempos de guerra pues se dejan sin juzgar, ¿no? y sin la reparación necesaria a las víctimas, es más, se tapan, ¿no? Entonces, la presencia de mujeres en esas mesas de negociación es imprescindible para conseguir procesos de construcción de paz que sean adecuados. La mutilación genital femenina, ahora después daré algún dato, la trata con fines de explotación sexual, los asesinatos por honor, los matrimonios forzados, el acoso sexual. Este tipo de fenómenos
puede parecernos lejano, ¿no? Pero no es cierto. Es decir, en este momento, por ejemplo, datos de Cruz Roja hablaba de que en España puede haber 10.000 niñas de segunda generación que pueden estar en riesgo de sufrir algún tipo de práctica de matrimonio forzado, de mutilación genital femenina, y de hecho saben ustedes que ya hay varias comunidades autónomas que tienen legislación específica para proteger vía servicios sociales, vía sistema educativo incluso, lo que tiene que ver con la sospecha de este tipo de casos, ¿no? Por lo tanto, aunque puedan parecer formas de violencia de género que nos quedan lejanas, la mutilación genital femenina saben ustedes que se produce fundamentalmente en África. Sin embargo, el fenómeno de las migraciones traslada este tipo de problemas y, por lo tanto, es responsabilidad de los Estados estar pendiente de este tipo de cuestiones, ¿no? Y en cuanto a los matrimonios forzados, el movimiento feminista reclamamos, y se consiguió en la última reforma del Código Penal, que se elevara la edad del consentimiento matrimonial a los 16 años. Saben ustedes que aquí en España se podía el reconocimiento del consentimiento sexual estaba en los 14, se podía contraer matrimonio, se ha elevado a los 16 años y hay campañas internacionales que están pidiendo que se eleve hasta los 18, ¿no? Y entonces llega el problema de los refugiados y las refugiadas. Y entonces llegan las familias que necesitan sacar a adolescentes de Siria y entonces acuerdan matrimonios de niñas con personas adultas con el fin de que se puedan desplazar con cierta seguridad hasta Alemania, y llegan a Alemania y en Alemania se plantean que hay que reconocer ese tipo de matrimonios bajo la excusa del no desamparo de las niñas. Es decir, evidentemente, para un país que recibe refugiados y refugiadas, el tema de tener una población que está sin tutela, menor que está sin tutela, pues es un problema mayor que el tener a niñas casadas. Bueno, a veces nos hacemos un lío los estados occidentales con el tipo de respuesta que tenemos que dar a algunas cosas, ¿no? Lo digo simplemente como llamada de atención sobre la coherencia que deberíamos mantener en algunas cuestiones. Y luego, bueno, el acoso sexual, el acoso en el ámbito laboral, que es una forma de violencia de género, que es una forma además que yo creo que todas las mujeres que trabajan lo han visto de cerca en algún momento, si no han sido directamente afectadas, y que sigue en este momento causando respuesta de carácter judicial, es decir, denuncia y respuesta de carácter judicial. Tienen ustedes en el periódico estos días que hay trabajadoras del Corte Inglés que están pidiendo que se despida a un señor porque tenía una forma particular de referirse a sus compañeras de trabajo. Y, en fin, bueno, pues que es una realidad con la que nos enfrentamos mucha gente. Siempre decimos que la violencia de género es una violencia que golpea a todas las mujeres, ¿no? Sin diferencias en las condiciones individuales, ¿no? Es decir, que las ricas, las pobres, las guapas, las feas, las altas, las bajas, da igual lo que una haya estudiado, da igual el dinero que tenga. Es decir, que el riesgo básicamente se traduce en ser mujer. Pero sí es verdad una cosa, a nivel mundial, quienes mayor afectación y más sangrante afectación tienen por parte de las diferentes formas que adopta la violencia de género son las niñas. ¿Esto qué significa, no? Yo creo que significa una cosa terriblemente triste, ¿no? Que lo que pensábamos en un momento determinado de que el tiempo nos iba a ayudar a reparar estos efectos y que realmente lo que íbamos, es decir, que las nuevas generaciones, particularmente en los países occidentales, donde los derechos a la educación se han equilibrado, etcétera, etcétera, lo que estamos viendo es que en muchísimos países del mundo, pues apenas con 5 años, pues te han mutilado genitalmente, han acordado tu matrimonio y con un poco de suerte, si te han mutilado, pues no eres sujeto de trata, ¿no? Y el sujeto de trata, les recuerdo que es un sujeto, una mujer normalmente pobre, que tiene unas ciertas expectativas de desarrollo y que lo que hace es venir aquí a nutrir el mercado de la prostitución, ¿no? Es decir, que entonces, realmente el hecho de que se esté golpeando particularmente a las generaciones más jóvenes es un muerdo sobre el desarrollo que contradice la esperanza que teníamos de que el tiempo pudiera ayudar a mejorar, ¿no? Dicho solamente por la necesidad imperiosa que tenemos de proteger a las niñas con todos los instrumentos que tengan los Estados para poder hacerlo,
y también la necesidad de intentar invertir en la reparación del daño que se causa a esas niñas con el fin de tener alguna esperanza de poder resolverlo, ¿no? Porque si no tenemos cifras tan espantosas como las que tienen ustedes ahí. 700 millones de mujeres que viven actualmente se casaron siendo niñas. 120 millones de niñas en todo el mundo han sido violadas. Las agresiones sexuales se ceban particularmente con las mujeres jóvenes. Tenemos también, recientemente, y eso ha dado lugar a unas grandes manifestaciones en Argentina, violaciones que se ceban con las mujeres más jóvenes, que condenan además y contradicen y censuran el comportamiento sexual de las más jóvenes y las ponen en unos riesgos que son realmente espeluznantes, ¿no? Y 200 millones de niñas y mujeres en todo el mundo han sufrido algún tipo de mutilación, ablación. Saben ustedes que hay países donde apenas se espera la pubertad, es decir, que a los 5 años pues, se realizan operaciones de mutilación genital femenina que marca la vida sexual de esas mujeres y la independencia y la autonomía de esas mujeres para siempre, aparte de ser un riesgo nefasto para la salud sexual y reproductiva. Existen muchísimas posibilidades de que las mujeres que han sufrido algún tipo de mutilación genital tengan muchos problemas de salud durante el embarazo y durante el parto. Saben ustedes además que una de las grandes tragedias de salud en África tiene que ver con la fístula obstétrica. La fístula obstétrica es una enfermedad horrible que en Europa se cura con un punto de sutura y que en África supone la condena y la expulsión de las comunidades de miles de mujeres que no tienen la asistencia sanitaria cerca. Todos los tipos de violencia tienen que ver con la desigualdad por razón de sexo. Esto es una cosa absolutamente fundamental para que podamos entender cómo hay que abordar las estrategias y la propuesta de soluciones. Si no se tiene en cuenta que la desigualdad entre mujeres y hombres está en la raíz del problema, es decir, la desigualdad entre mujeres y hombres y las consecuencias que esto provoca sobre la vida de las mujeres, va a ser imposible que hagamos propuestas adecuadas de resolución de este tipo de conflicto. Les decía antes que el principal factor de riesgo para convertirse en una víctima de violencia de género es ser mujer. Vale. Las situaciones de desigualdad que vive una mujer y las situaciones de riesgo de ser más pobre, de tener menos acceso a los recursos económicos, de vivir en un contexto en el que se refuerza la idea de la subordinación femenina, al sometimiento a la autoridad masculina, el vivir en países donde no están reconocidos ni tan siquiera los derechos civiles básicos de las mujeres, la impunidad con la que muchas veces se trata a los agresores, y piensen ustedes en las noticias que han leído últimamente, pues eso de violación de los derechos humanos en muchas partes del mundo, irán reconociendo cada uno de estos factores, ¿no? Los bajos niveles de conciencia social, el hecho de que, bueno, la violencia contra las mujeres es algo que debe acompañar y que es estructural, ¿no? El tema de que no lo vamos a poder reparar. Hay un estudio que publicó Naciones Unidas hace un par de años en el que preguntaba a los varones la posibilidad de convertirse en agresores, ¿no? Es un estudio que se hizo fundamentalmente en el sudeste asiático. Yo les invito también a buscar este tipo de información porque era espeluznante, sobre todo en el marco de la impunidad, ¿no? El tema, cuando le preguntaban el tema, ¿se ve usted agrediendo? Bueno, pues había una parte importante que decía que sí, y cuando le preguntaban la causa, pues había una cuestión que liga mucho con parte de las causas que están viendo ustedes ahí, el tema de que hay varones en el mundo que piensan que es su derecho, ¿no? Que está en su naturaleza, es lo del escorpión y la rana, ¿no? Es decir, ¿lo hago por qué? Pues porque forma parte de la masculinidad, de la forma de entender la masculinidad, pero había una parte importante que decía que por aburrimiento, por divertirse, por no aburrirse. Es decir, que el problema de la consideración de las mujeres como sujeto de derecho y no como objeto de disfrute o de objeto que está a la satisfacción de las necesidades de los varones, pues es una parte importante que liga con estas cuestiones que tienen que ver con cómo se comprende a las mujeres, ¿no? Llamo la atención sobre la ilustración, ¿no?, de la diapositiva. Con un hato de leña de ese calibre a la espalda, pues es difícil, ¿no?, hacer una reivindicación en nombre propio de los derechos, o es difícil poder protegerse de determinado tipo de situaciones que puedan tener. Y por último, como tema de realidad global,
hay una cosa que yo creo que es fundamental, en la que todavía tenemos que seguir avanzando, ¿no? Porque yo creo que reconocemos también fácilmente, lo decía al principio, ¿no? Reconocemos fácilmente el daño, sobre todo si el daño es un golpe. Y no nos cuesta trabajo reconocer que la violencia de género arruina la vida de algunas mujeres, es decir, de aquellas que la sufren. Pero eso no es el daño completo que producen las diferentes formas de violencia de género. Piensen ustedes que entre el desgranado, ¿no?, de diferentes formas de violencia de género que hemos hecho, tenemos delitos de carácter internacional. La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es uno de los negocios más lucrativos, junto con el tráfico de drogas, la venta de armas, y que promueve comportamientos de carácter mafioso, ¿no?, y alienta el delito internacional. Por lo tanto, debemos pensar en el daño que produce la violencia de género más allá del daño sobre la seguridad, la salud física, mental, salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no?, sino como un daño global a toda la sociedad que, por supuesto, afecta gravemente a las familias y afecta gravemente a los niños y las niñas que viven en contextos familiares de violencia contra las mujeres, pero produce también amplios costes sociales. En esta comunidad autónoma se han hecho algunos estudios sobre cuál es el coste social, el nivel de coste sanitario, el nivel de pérdida de productividad que supone simplemente el tema de las víctimas de violencia de género, el número de pérdida de jornadas laborales, la imposibilidad de trabajo autónomo. Es algo que está dejando rastros sobre lo que es el desarrollo de las sociedades, por supuesto, de las sociedades occidentales y europeas, y, por supuesto, es un freno importantísimo en los países en vías de desarrollo. Y en esto, por ejemplo, está poniendo especialmente el acento Naciones Unidas en sus objetivos de carácter internacional. Una realidad global de este calibre exige respuestas globales por parte de las instituciones, ¿vale? ¿Qué significa respuestas globales por parte de las instituciones? Pues básicamente respuestas que funcionen, ¿no? Tienen ustedes en esa diapositiva a Wonder Woman, actual embajadora especial de Naciones Unidas contra la violencia de género de las mujeres y las niñas. Hace muy poco se ha elegido un nuevo secretario general de Naciones Unidas. Había una campaña internacional para lograr que, en este caso concreto, Naciones Unidas tuviera una secretaria general y, si a ser posible, comprometida con los derechos de las mujeres. No ha salido y parece que nos compensan con Wonder Woman. Está muy bien que las instituciones se comprometan en la sensibilización social, pero digo yo que probablemente la Asamblea General de Naciones Unidas, los diferentes comisionados que Naciones Unidas y el propio secretario general podía ofrecer alguna cosa más en relación con la rendición de cuentas de los Estados sobre la aplicación de las responsabilidades y las medidas que tienen cada uno de los Estados, en lugar de entretenernos con superheroínas, que además son violentas. No digo más, ¿no? A ver, es necesario medidas eficaces que produzcan resultados concretos. No podemos, de alguna manera, centrarnos. Sabemos todo el mundo, por ejemplo, que necesitamos un cambio social que en la mayoría de los casos está en manos del sistema educativo y de los medios de comunicación. Y es verdad, tenemos que trabajar para la resolución del problema de la violencia de género en un cambio de conciencia social. Saben ustedes también que hay estudios que han demostrado que si existe mayor conciencia social, probablemente se produzcan menos casos de violencia de género. Aquí lo comprobamos en los años inmediatos de la aprobación de la ley integral, como incluso hubo un repunte hacia abajo en los casos de mujeres asesinadas, y que probablemente si consiguiéramos una mayor conciencia respecto de la trata, por ejemplo, en relación con el consumo de prostitución, y verán ustedes también en algunas mesas propuestas en ese sentido, pues seguramente conseguiríamos achicar el problema de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Pero no podemos tener a todas las instituciones trabajando en la línea exclusivamente de la sensibilización, y hay que tomar medidas efectivas, porque junto con la educación
y los medios de comunicación que tienen que dar respuesta a ese cambio social, tenemos también problemas concretos en materia de seguridad y justicia, que tienen que ver con la protección a las víctimas, con facilitar las denuncias, con perseguir el delito, con combatir la impunidad, que son problemas que seguimos teniendo todavía. Hay que intervenir adecuadamente en salud y bienestar social, en la protección de las víctimas y en la detección de este tipo de delitos. Y, por lo tanto, necesitamos respuestas integradas que, además, no se olviden de que si este es un problema que relaciona con la desigualdad entre hombres y mujeres, habrá que desarrollar ampliamente lo que es el empoderamiento de las mujeres en la participación económica, conseguir que las mujeres sean autónomas, que estén empoderadas en la independencia de su propia vida para poder desarrollarlo, y por lo tanto eso exige medidas también de igualdad y de participación económica. No vamos a conseguir la erradicación de la violencia de género si no hay un compromiso de toda la sociedad, es verdad, pero si no hay una implantación de medidas, si no se invierte al mismo tiempo que en las políticas de prevención de violencia de género, en las políticas de desarrollo de la igualdad. Y para poner en marcha todo este tipo de medidas persisten algún tipo de riesgos que tenemos ahora mismo en los discursos sociales. Lo que tienen ahí es un resumen en bolitos, ¿no?, en viñetas, de lo que son algunas de las advertencias que se hacía en un informe especial de la Relatoría de Naciones Unidas en el año 2014, ¿no? Y hablaba de algunas cuestiones que podían ser preocupantes para abordar el fenómeno de la violencia en los discursos sociales y en la posición que tomaban los Estados, ¿no? La pretendida neutralidad. Una de las cuestiones con las que uno de los discursos sociales con los que se intenta desactivar la lucha contra la violencia de género son este tipo de expresiones de toda la violencia es mala, y es verdad, ¿no? Los hombres también sufren violencia, y es verdad. Pero no deja de ser verdad que la violencia ejercida contra las mujeres es una violencia específica, que tiene características específicas y que hay que abordar de manera específica. El hecho de que existan más tipos de violencia no puede ser la excusa para no abordar específicamente las violencias que sufren las mujeres y abordarla además desde su propia determinación causal. La desigualdad que persiste en el ámbito de lo público y lo privado, es decir, uno de los problemas que hay en muchas partes del mundo es que la violencia de género se sigue viendo como un problema de carácter privado. En América Latina, saben ustedes que ha habido también una gran manifestación en Argentina estos días, es decir, en América Latina existen todavía muchísimos problemas para sacar a la luz, sacar a la calle y convertir en un problema público la violencia que sufren las mujeres en el espacio privado. Hay en muchísimos estados una falta importante de diligencia en la persecución del delito y en la reparación del daño de las víctimas. Y aunque evidentemente en España se haya regulado o se está regulando, en este momento tenemos un gran agujero en lo que tiene que ver con la reparación del daño de las víctimas, es decir, no se es suficientemente diligente. Hay un caso que las organizaciones de mujeres nos parece paradigmático, un poco de lo que ha estado pasando. No sé si conocen ustedes a Ángela González Carreño. Ángela González Carreño es una mujer a la que su exmarido mató a su hija en un régimen de visitas concedido en un caso de violencia de género, que ha llegado hasta Naciones Unidas pidiendo una reparación y que no se le ha concedido, ¿no? Hay una resolución de Naciones Unidas que dice que el Estado español tiene que indemnizar a Ángela González Carreño. Y más allá de los problemas procesales o de los fallos del procedimiento, lo cierto es que aquí en España no existen mecanismos de reparación del daño adecuados, y ese es un problema que tenemos, y en algunos casos también alguna falta de diligencia en lo que es la persecución de la impunidad también tenemos. Hacen falta medidas de carácter transformador. Es decir, que no solamente tenemos que pararnos a la reparación de los casos concretos, sino que hay que hacer avances estratégicos que permitan cambiar las mentalidades y cambiar la situación de partida. Les ponía el ejemplo de la trata. No podemos acabar con la trata si seguimos normalizando el consumo de prostitución, porque el consumo de prostitución es lo que alienta el delito internacional de la trata. No hay mujeres suficientes que libremente decidan la prostitución
para atender la demanda masculina de prostitución si se normaliza, ¿no? Y estamos viendo, y hay muchas organizaciones que se ocupan específicamente de la atención a las mujeres prostituidas y la atención a las víctimas de trata que lo dicen y que lo denuncian. Es decir, se está incrementando el consumo de prostitución. España es un país receptor de mujeres y es un país de gran consumo de prostitución. No podemos, no se puede hacer una cosa y la contraria. Es decir, el elemento transformador para acabar con el delito de la trata, la contribución que un país como España puede hacer es desalentar el consumo de prostitución. No queda otro remedio, ¿no? Yo soy bastante abolicionista, soy incluso partidaria de la penalización del cliente, pero en cualquier caso, habrá que desincentivar eso, habrá que poner en la cabeza de la opinión pública y en la cabeza particularmente de los hombres que consumen prostitución, que cuando se consume prostitución se está consumiendo esclavismo. Y eso es absolutamente fundamental y las medidas tienen que ir encaminadas en ese sentido. Evidentemente, la crisis económica ha perjudicado bastante en este tema, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la atención a las víctimas y, aunque tenemos la suerte de vivir en la parte del mundo que legisla y que legisla sobre los derechos de las personas, en este momento sí que es verdad que tenemos una ausencia de legislación considerando los compromisos internacionales que tenemos. Saben ustedes que la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género fue una ley pionera, ha sido una ley premiada de carácter a nivel internacional, lleva más de una década en vigor y ha sido una ley, yo creo que no puede ser evaluada de ninguna otra manera más que como un logro en la persecución de la lucha de la violencia de género. Bien es cierto que estaba referida tan solo a la violencia física, psicológica, que se producía dentro de las relaciones afectivas, dentro de la pareja. Y que esto ha generado muchísimo debate social. Yo no me voy a extender mucho sobre él porque no sería el tema específico, ¿no? Y en estos 10 años que han pasado, pues han pasado también cosas a nivel internacional. Se ha aprobado un convenio de Estambul que ha entrado en vigor hace pues algo más de un año y que eso ha generado algunas necesidades de poner al día esa legislación y de regular también otros tipos de violencia de género. Es verdad que se han hecho algunas reformas, yo creo que algunas de las mesas que vienen detrás se extenderán sobre ellas, pero estamos en un momento en el que probablemente hay que hacer una evaluación y pensar, primero, ¿qué reformas de verdad le hacen falta a la Ley de Medidas Integrales de Violencia de Género, tanto en el nivel estatal como en el desarrollo que se han hecho después de las comunidades autónomas? Y después, ¿qué otra legislación es necesaria poner en marcha para combatir no solamente la violencia de género que se produce dentro de la pareja, sino también estas otras formas de violencia? Que es verdad que las otras formas de violencia están reguladas, que nadie se olvide, que a veces es verdad que las organizaciones nos ponemos como muy reivindicativas y quizá no caemos en el detalle. Es decir, la violencia sexual en este país está penada en el Código Penal. Los delitos, o sea, existen ese tipo de delitos. Lo que pasa es que probablemente sí que es necesario pararse a pensar qué necesitamos, ¿no? Y yo sí les quiero poner aquí algunos ejemplos. A mí, sí, 5 minutos. A mí me parece que hay algunas mejoras en la ley integral que son necesarias, que no tienen tanto que ver con los textos ni de la ley estatal ni de las leyes autonómicas, sino con complementos en la legislación. Y les voy a poner 2 ejemplos. El 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ese en el que se le pregunta a las mujeres, según entran por la puerta del juzgado, si se ratifican en la denuncia, y depende del juez, además le pregunta, ¿está usted segura? Hay que quitarlo. Probablemente hay que quitarlo con mucho cuidado, probablemente, porque es verdad el debate que se ha organizado de que en realidad es un derecho que se reconoce a las mujeres, ¿no? Pero hay que buscar una fórmula de tal manera que, esa exención de declarar no acabe, la eliminación de esa exención no acabe con las mujeres castigadas por parte del sistema judicial, pero desde luego hay que sacarlo del procedimiento porque sabemos que es un elemento disuasorio del tema de la denuncia. En el caso y después hay una cosa, por ejemplo, que yo creo que ha sido una oportunidad perdida, ¿no? Es decir, es verdad que en los últimos años se han hecho algunas mejoras en la ley integral. El reconocimiento de los menores como víctimas directas a mí me parece que ha sido un acierto y que probablemente nos va a dar algunas alegrías, pero por ejemplo se han perdido oportunidades, ¿no? El Estatuto de la Víctima tenía
tenía que haber reconocido la especial necesidad de protección de las víctimas de la violencia de género y de la violencia sexual, tal y como hacía la directiva que lo desarrollaba, y no lo ha hecho. Es decir, yo creo que el Estatuto de la Víctima no ha representado un gran avance, entre otras cosas porque lo único que ha sido compilar los derechos que ya tenían las víctimas. Sí que es verdad que se ha incluido también a los menores, pero también es verdad que no se han especializado las atenciones. Por lo tanto, digamos que hay todavía una línea de mejora muy importante a partir de ahí. Y en relación con la necesidad de modificar las leyes que actualmente hay para meter los otros tipos de violencia, que es un debate que en este momento estamos teniendo en las organizaciones de mujeres, yo sí quiero decir una cosa. Yo no quiero resignarme a una única ley. Yo no quiero una única ley. Una de las cosas, de los problemas de la justicia, o por lo menos la sensación que tenemos quienes lo vemos desde fuera, es que probablemente lo que nos falta en este país es mucho cuerpo jurídico para que una ley como la Ley Integral funcione adecuadamente. Por lo tanto, no puede ser que todos los asuntos de las mujeres que tengan que ver con violencia estén compilados en una única ley. Necesitamos más cuerpo legal. Y, por lo tanto, es verdad que en este momento hace falta más legislación en materia de violencia, pero a lo mejor no hace falta modificar las leyes que actualmente hay, sobre todo porque algunas propuestas de modificación ponen los pelos de punta, también se lo digo, es decir, sino que lo que necesitamos es que haya una ley de trata, una ley de protección de los derechos de las víctimas de violencia sexual, que, por ejemplo, estabilice lo que se está haciendo en Navarra en relación con los procedimientos de las víctimas de violencia sexual, leyes que protejan a las niñas de las prácticas horrendas, ¿no? Es decir, más responsabilidad por parte de la educación y de los servicios sociales, solo por tocar algunos ejemplos que supongo que en el resto de las mesas saldrán algunas más. Sí que, rápidamente, nos quedan retos pendientes. Esto es una reflexión que hay que hacer. La Ley Integral fue el inicio de algo, fue una innovación muy grande en el marco del procedimiento. Es una senda a seguir para combatir también el resto de los tipos de violencia, pero hemos de ser conscientes de cuáles son las líneas de mejoras. Y tienen ahí, ustedes ahí algunas, ¿no? Romper el silencio. La inmensa mayoría de la violencia de género no se denuncia. Y aquí les invito a consultar la macroencuesta y las causas por las que la mayoría de las mujeres siguen guardando silencio a la hora de denunciar la violencia que sufren. Hay que garantizar la seguridad de las mujeres. Estamos en un año particularmente malo. El 40% de las más del 40% de las mujeres que han sido asesinadas este año había en algún momento anterior pedido ayuda y esa petición de ayuda no ha podido evitar el desenlace fatal, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que repensar algunas medidas de garantía de la seguridad, y eso tiene mucho que ver también con el hecho de que las instituciones eviten secuencias de victimización secundaria. Es decir, cuando una mujer denuncia es para resolver la situación, no para iniciar un calvario. Y eso sigue pasando, y sigue pasando no solamente en las víctimas de la violencia de género, en las relaciones afectivas, sino para las víctimas de violación, para las víctimas de trata. Es decir, no se resuelve su situación. Lo que se inicia es una cosa diferente, que si sale bien, bien, pero que existen muchas posibilidades de que salga mal. En este momento, por ejemplo, y a pesar de que yo les digo, tengo mucha confianza y mucha fe en el procedimiento judicial que se está desarrollando en Pamplona, en Navarra, en relación con la violación de Sanfermines, sin embargo, día sí, día no, cuando ves un titular en la prensa dices, Dios mío, juicio paralelo, ya verás, ¿no? Bueno, pues este tipo de cuestiones yo creo que hay que repensarlas y ver cómo se trata adecuadamente a las víctimas, se termina con la impunidad y demás. Les quiero simplemente dar un apunte más, porque las cosas que han visto ahí en la pantalla se desarrollarán en otras mesas, sobre el tema de la reparación del daño. Mencionaba antes a Ángela González Carreño. Y bueno, pues todas estas mujeres que acuden, que piden una orden de protección, que no se les da, que acaban asesinadas, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que tiene que haber algún tipo de procedimiento por el que el Estado trabaje más en la reparación del daño. Es decir, no puede ser que el mito que hay en la sociedad es que cuando una denuncia la riegan ayudas económicas, que es el mito que existe, cuando la realidad es que la inmensa mayoría de las mujeres
víctimas de la violencia de género tienen muchísimas dificultades económicas para salir adelante, o, por ejemplo, la pregunta que tienen ustedes ahí, es decir, los hijos y las hijas de las mujeres asesinadas por violencia de género no tienen prácticamente ayudas, tienen muy poquitas ayudas. Es verdad que en comunidades autónomas los servicios de atención psicológica y tal, en algunas de ellas se han desarrollado, pero, por ejemplo, tienen muchísimas dificultades para poder acceder a la pensión de orfandad. No hay ningún tipo de ayuda especial para las familias que se quedan con estos niños y niñas, que entenderán ustedes que al menos durante los primeros años tienen necesidades especiales. Entonces, desde Fundación Mujeres sí hemos querido dedicarle una especial atención a esto. Es verdad que gracias a la familia del anterior fiscal Soledad Cazorla Prieto, especializada en violencia de género, y establecer un fondo de becas particular para los hijos y las hijas de las mujeres asesinadas por violencia de género, que yo les invito además a consultar y a utilizar. No, estoy abusando un poco del foro, pero no quería perder esta oportunidad para que ustedes sepan que existe este recurso, que está a disposición de los hijos y de las hijas de las víctimas de las mujeres asesinadas por violencia de género, y que está en marcha gracias a esa cuestión. Pero lo importante es pedir que este tipo de iniciativas sean también como parte de responsabilidad de los Estados, ¿no? No puede ser que no haya pensiones de orfandad para las mujeres que no hemos podido proteger, para los hijos de las mujeres que no hemos podido proteger. Eso es imposible, ¿no? Termino simplemente con una llamada a la movilización y a la solidaridad. Saben ustedes que hay un movimiento mundial de Ni Una Menos, que se están organizando grandes manifestaciones en toda América Latina, precisamente en protesta por la violencia sexual y la violencia de género que sufren las mujeres, y creo que es una reivindicación que nos incumbe a todos y a todas, ¿no? Les decía antes que es imposible lograr el nivel de conciencia social si no se apoyan las movilizaciones muchas veces convocadas por el movimiento feminista, ¿no? Entonces, el grito de Ni Una Menos es un grito que yo creo que tenemos que acompañar desde todas partes, básicamente por una cosa, ¿no? Es verdad que detrás de la eliminación de la violencia contra las mujeres hay una vida mejor para las mujeres, pero sobre todo lo que hay son mejores sociedades, más desarrolladas, más respetuosas con los derechos humanos y con los derechos de las personas, ¿no? Y esa es una oportunidad que precisamente la reivindicación de las ONGs y de la llamada atención institucional en todo el mundo, creo que no debemos perdernos nadie, ¿no? Y que hace seguramente que el esfuerzo de todas y todos ustedes que diariamente hacen para combatir la violencia de género merezca la pena, ¿no? Y, bueno, pues encantada de compartir ese afán. Muy bien, agradecemos a la señora Soleto que se haya ajustado rigurosamente a los tiempos, y ahora vamos a disponer de unos minutos para que ustedes puedan hacer alguna consideración, algún comentario, alguna pregunta. Así que paso la palabra a la sala. Sí. ¿Alguna pregunta? Y bajarnos un poco los focos. No pueden, porque se está retransmitiendo. No. No, allí. Sí. Gracias. Sí. Que hablen varias, Sí. Vale, sí, correcto, gracias. Sí. A ver, preguntas hay una. ¿Alguna más? Hola, buenos días. Para cerrar, gracias. Enhorabuena, Marisa, por tu estupenda ponencia. Bien, bueno, yo soy Silvia Gómez, soy pedagoga, doy también formación de género. Me encuentro muchas veces en mis cursos lo de los hombres también sufren violencia, esas resistencias, ¿no? Una de las cuestiones que yo siempre comento en estos congresos es que dentro de esos retos pendientes de la prevención, ¿cómo es posible que se siga educando a las mujeres a cuidarse de no ser violadas en lugar de educar a los hombres en no violar? Vamos a ver, esto en Pamplona
se sigue educando en vamos a cuidar que no pase nada a las mujeres. No, es que ese no es el enfoque. Es que hay que educar a los niños, bueno, niños y niñas, a las niñas que tengan que identificar cuáles son los comportamientos machistas, sexistas, pero a los niños especialmente hay que educarlos a no violar como algo natural. Pero claro, es normal que se vea como algo natural, cuando todavía el diario AS, y lo sigo diciendo en todos los congresos, sigue en la contraportada con imágenes sexistas de mujeres semidesnudas en actitudes vejatorias. Entonces, estamos haciendo un doble trabajo absurdo de un gasto público y al mismo tiempo permitiendo que eso se siga reproduciendo y manteniendo en el tiempo. Hace tiempo, cuando el diario público tuvo las narices de existir, porque ya después desapareció, solamente quedó a nivel digital, el único diario que tuvo las narices de quitar sus anuncios de contacto fue el diario público. Curiosamente, desapareció. Eso es también un análisis que tendríamos que hacer, esos anuncios de contacto, porque si queremos ir contra la trata, ¿cómo que siguen esos anuncios de anuncios de contacto? Y luego también las sentencias curiosas de ¿usted cerró bien las piernas? Siempre la doble victimización, la culpa de esa mujer porque no evitó ser violada, etcétera, etcétera. Y bien, en esa línea quería apuntar. Gracias. Muchas gracias. Había otra pregunta por aquí. Vamos a cerrar. Otra pregunta por aquí, por favor. Micrófono. Primera fila. Sí. Brevedad, eso es, gracias. Sí, yo soy Carmen Fernández Morillo, soy consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía. Y precisamente mi pregunta iba en la línea de lo último que se ha expresado, porque ha mencionado a los medios de comunicación como un pilar fundamental, junto con el sistema educativo, en la concienciación de la sociedad, y han mencionado también la necesidad de nuevos instrumentos legislativos. Es verdad que los medios de comunicación están incluidos tanto en la ley de igualdad, en las leyes de igualdad como de violencia de género, pero no están regulados, porque se parte del hecho de la autorregulación de los medios, que es el modelo que se ha adoptado en nuestro país. La autorregulación no funciona. El ejemplo palmario son la publicidad de prostitución, que de hecho el Parlamento se negó a regularla en el año 2008 y ningún medio de comunicación o prácticamente la retiraron 4 medios de comunicación y sigue creciendo. Es imposible no normalizar la prostitución si hay publicidad de prostitución. Entonces quería preguntarle eso, sobre si es partidaria de incluir, de que en esos instrumentos legislativos se incluyan los medios de comunicación, pese a las resistencias que generan, ¿no? Le voy a pasar la palabra a la señora Soleto, recordando a las personas que se van que solo vamos a tener 20 minutos. A las 12:20 se vuelve a iniciar la siguiente mesa. Bueno, rápidamente. Efectivamente está sin regular. Es decir, que el problema es que, a ver, yo soy muy fan de los consejos audiovisuales, particularmente del Consejo Audiovisual de Andalucía, al que yo creo que las organizaciones hemos recurrido en muchas ocasiones para poder poner denuncias de medios de comunicación, porque es verdad que los sistemas de autorregulación funcionan si existe una voluntad decidida por parte de los medios de respetar a los consejos autorreguladores. Entonces, el problema es que yo creo que en esta materia los consejos de autorregulación no tienen autoridad suficiente, ¿no? Es decir, y las medidas que se imponen a los medios no son suficientes. Por lo tanto, sí que habría que hacer algo en ese sentido, ¿no? Yo quiero recordar que en relación con los anuncios de prostitución hay al menos 2 resoluciones del Parlamento español apelando al tema de su eliminación. Incluso algunos de ellos con informe del Consejo de Estado. Es decir, que en este momento, o sea, la objeción
de la que están haciendo uso los medios que reproducen los anuncios de prostitución es brutal, porque realmente lo están haciendo en contra de la opinión institucional, no solamente de las leyes de igualdad, sino de las grandes instituciones que lo han pedido, ¿no? Entonces, yo creo que el reto de los consejos audiovisuales, es decir, ojalá funcionara la autorregulación, de verdad, lo digo. Es decir, yo no quiero sancionar a los medios de comunicación porque me parece contraproducente en algunos casos, pero efectivamente decía alguien, es que el otro día el diario AS llevaba una columna de qué guay que se está luchando contra el sexismo en el deporte y al lado la consabida foto, que decías, pues será guay, pero vamos, como que tú no te has enterado, ¿no? Es decir, que ahí hay contradicciones que son terribles y que yo creo que hay que terminar de reparar. Y eso solo funciona en ámbito autorregulado si realmente los medios le conceden autoridad. Las empresas que son propietarias de los medios le conceden autoridad. Yo no creo... Es decir, hay más periódicos, aparte de Público, que en su momento los hizo. Todos los medios digitales se han negado a tener, en este momento casi todos, creo, por no decir todos, publicidad de contactos. Se mantienen realmente los grandes medios. La Razón, por ejemplo, tampoco tiene y además ha estado muy activa en el tema. Hay una cosa interesante que están pasando en los medios, que lo comentaba con la decana de la Facultad de Ciencias de la Información de Málaga, y es que está empezando a haber gente especializada en violencia de género en los medios de comunicación que viven esta contradicción y que están haciendo fuerza por dar una información diferente. Y, claro, ¿cuál es el problema? Pues que la crisis del sector, etcétera, pues hace que en muchas ocasiones la información caiga en manos de quien no sabe y, por lo tanto, acaba hablando de suceso, de crimen pasional, etcétera, pero ahora mismo ya hay especialistas en materia de violencia de género en los medios de comunicación y habría que aprovechar ese saber y habría que aprovechar toda esa reflexión profesional y también el compromiso de muchas de estas profesionales y muchos, que también, o sea, les va a sorprender a lo mejor, pero uno de los mayores especialistas en materia de violencia de género se llama Rafa Álvarez y trabaja en El Mundo. Es decir, que a veces te sorprende incluso la procedencia mediática y hay que estar pendiente de eso y poner muy en valor ese tipo de cuestiones. El papel de los medios y del sistema educativo es esencial, pero solos tampoco pueden. Es decir, que en principio obtendremos respuestas tanto del sistema educativo como de los medios si hay mayor presión social. Es decir, y luego solamente un comentario sobre lo del sistema judicial. Lo del sistema judicial a veces alienta este tipo de titulares en los medios también. Y luego, por ejemplo, nadie duda en este momento en el sistema judicial de la aplicación de la presunción de inocencia, pero sin embargo el principio de protección a las víctimas no se aplica tan equilibradamente. Es decir, que hay que conseguir esa conciencia social que equilibre las posiciones en todos los ámbitos, ¿no? ¿Han tuiteado? Porque depende de eso, ¿vale? Muy bien, pues nos vemos en 20 minutos.